La tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro escaló al punto de comprometer recursos vitales para Colombia e implicar acusaciones de graves delitos de parte y parte. Estos son los 6 puntos claves para entender por qué la relación estrecha entre ambos países hoy está en la cuerda floja. El primer escenario fue el pasado 26 de enero, cuando en una madrugada de domingo Petro rechazó los vuelos con deportados que el recién posesionado Donald Trump comenzó a enviar hacia varios países de Latinoamérica. Petro impidió el aterrizaje de 2 aviones llenos de deportados porque estos venían atados de pies y manos y lo calificó como un trato indigno. Trump, molesto, amenazó con aranceles de 25%, un golpe durísimo para la economía colombiana, por lo que fue necesario que mientras Petro peleaba en redes, en los canales diplomáticos, el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, Laura Sarabia, que estaba próxima a ser la ministra de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios iniciaran toda una gestión con expresidentes políticos claves para Estados Unidos y todos los contactos necesarios. 24 horas después, en la noche de ese domingo, se logró una solución evitando las sanciones económicas. La siguiente fecha clave es el 3 de julio, cuando el secretario de Estado Marco Rubio llamó a consultas a su embajador interino en Bogotá, John McNamara, luego de que Petro hubiera insinuado en redes y en declaraciones públicas que Rubio estaría detrás de un golpe de Estado en su contra. No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino la de otros, y no me voy a poner a pendejear por eso. Eso es asunto que la fiscal general de la Nación tiene que establecer, no yo. Y no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, y un problema en Gaza, y un problema en Ucrania, y un problema en Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia, sabiendo que si se pierde la Gran Colombia, pierden toda la América del Sur, y la América Central, y el Caribe. Estos señalamientos tomaron más fuerza luego de que el medio El País revelara una serie de audios y conversaciones del ex canciller Álvaro Leiva, donde aseguraba haberse reunido con 2 republicanos cercanos a Rubio, Mario Díaz Balart y Carlos Antonio Jiménez, para gestar planes contra el mandatario colombiano. En respuesta, Petro también llamó a su embajador en Washington, Daniel García Peña. Todo esto ocurrió mientras el gobierno colombiano vivía otra crisis interna, la renuncia de Laura Sarabia a la Cancillería por desacuerdos con el convenio de expedición de pasaportes. En ese momento no hubo sanciones, pero sí se abrió más la grieta entre los gobiernos de ambos países. El 15 de septiembre es otra fecha clave en esta discusión. Ese lunes, en la noche, el presidente Gustavo Petro confirmó al inicio de un Consejo de Ministros que Estados Unidos había desertificado al país en la materia de lucha contra el narcotráfico. Petro lo confirmó minutos antes de conocerse esa comunicación oficial. Nos desertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que por miles de laboratorios hemos desmantelado de toda la historia, y eso es político. Los amigos de la derecha colombiana, ellos sí vinculados con el narcotráfico, se comieron a cuentos a los funcionarios de derecha de los Estados Unidos, porque creen más en la ideología que en la eficacia. De nada sirvió entonces la gestión que una semana antes había hecho la cúpula militar y de la policía con congresistas y funcionarios norteamericanos para mostrar los resultados de la fuerza pública. Para Estados Unidos era evidente el incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas y que la culpa era el gobierno de turno. Un mensaje político para el país. Pese a esa fuerte crítica, Estados Unidos no suspendió sus apoyos para el sector defensa e instó a Colombia a incrementar la erradicación de cultivos ilícitos y mejorar la lucha contra los narcotraficantes. Y aunque Colombia ha hecho propuestas basadas en su proyecto de paz total, para Petro no hay nada correcto en la estrategia de Trump contra los ilegales. Poniendo colores por los años en que el cultivo ha estado activo, tema que nunca le contaron a Trump, y que es clave para mostrar la falsedad de su apreciación sobre la política antinarcóticos, que no le llega a Trump, embajador.
Ustedes al hablar con Bernie Moreno y sus amigos no han encontrado el camino para hablar con Trump. Y entonces ni mi propio embajador ni mi canciller, que ya no tiene visa, logran mostrarle estos datos, sino que solo oye las calumnias del senador Bernie Moreno e interesado en otro tipo de negocios. Pero llegó el momento clave. El 26 de septiembre, Estados Unidos revocó la visa del presidente Gustavo Petro justo cuando regresaba de Nueva York, tras participar en la Asamblea General de la ONU y unirse a una manifestación pro-palestina junto al músico Roger Waters, donde llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Donald Trump sobre Israel. Imágenes que le dieron en ese momento la vuelta al mundo del mandatario colombiano con un megáfono en la mano. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos, por eso desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I ask from New York, I ask to all the soldiers of the USA Army, don't put your hands against the people, not against the humanity. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order, obey the order of humanity. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler. El Departamento de Estado de Estados Unidos consideró su actuación una injerencia inaceptable y reaccionó retirándole el visado, lo que provocó la renuncia simbólica de las visas de varios miembros de su gabinete, incluida la canciller Rosa Villavicencio. El 19 de octubre, Donald Trump desató una nueva crisis diplomática al calificar al presidente Gustavo Petro como un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas y anunciar además el fin de los pagos y subsidios de Estados Unidos a Colombia, además de anticipar la imposición de aranceles. Su aliado, el senador republicano Lindsey Graham, confirmó que la medida comercial está en preparación. Petro respondió que el problema es con Trump, no con Estados Unidos, y llamó a consultas a su embajador en Washington. Amenaza que se terminó cumpliendo este miércoles cuando Trump arremetió contra Petro llamándolo matón y mal tipo. Es un mal sujeto. Está haciendo un montón de drogas al mismo tiempo que frenamos todos los apoyos hacia Colombia. Como sea, es un mal tipo. Está dañando y lastimando de sobremanera al país. Están haciendo cocaína, son productores de la misma y la están trayendo a los Estados Unidos, generalmente por México. Por eso, vamos a tomar serias medidas en contra de él y el país, porque lo único que está haciendo es llevándolos al caos. Las declaraciones de Trump son la culminación de una cadena de roces diplomáticos. Petro lo acusó de violar derechos internacionales con sus operaciones en el Caribe y de querer entrometerse en la política colombiana para influir en la política de cara al 2026. Porque además tienen un segundo correlato que creo que es por el que Trump va, que también es ideológico, y es que nosotros, que por primera vez llegamos como movimiento democrático a ganar las elecciones, no volvamos a ganar, y vuelva esto al pasado, es decir, a Uribe, que ya lo tienen listo. Eso, pues respeto la opinión de Trump, pero yo no voy a estar de acuerdo con eso. Y tiene una segunda consecuencia, y es que en medio de las elecciones, que prácticamente ya comienzan en Colombia, prácticamente, está la codicia sobre Venezuela. Entonces, si juntas ambas en una estrategia, golpeemos el progresismo colombiano y tomemos pozos de petróleo de Venezuela, pues aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región que podría, a través del derrumbe de sus estados, de su debilitamiento y ante la presencia de estas fuerzas muy poderosas y multinacionales del narcotráfico. Y la ñapa, el otro punto de fricción ha sido la creciente cercanía de Petro con el régimen de Nicolás Maduro. Petro se ha reunido con él en varias ocasiones, ha negado la existencia del Cartel de los Soles y ha firmado acuerdos binacionales en la frontera defendiendo a Venezuela ante eventuales ataques de Estados Unidos.
Y aunque ha intentado desmarcarse luego, a Estados Unidos tampoco le ha gustado que Petro plantee integrar la inteligencia de ambos países. Que se necesita una coordinación con las fuerzas militares y de policía de Venezuela, porque si no la cocaína sale por aquí toda. Aquí hay que integrar las policías, la inteligencia venezolana y colombiana, igual que aquí hay que integrar las inteligencias y la fuerza pública colombiana y ecuatoriana. Igual que aquí, ya lo inauguramos, hay que integrar en Manaos, que estuve, las policías de toda la selva amazónica y la inteligencia de Colombia, de Venezuela, de Guyana, de la Guayana Francesa, de Ecuador, de Perú y de Bolivia, para poder realmente construir una política eficaz a escala suramericana y del Caribe. Pero entremos al Caribe. El Caribe nos da hoy una circunstancia, yo diría, de asesinato por parte de un Estado sobre ciudadanías. Nicolás Maduro ha respondido positivamente a estas iniciativas, mostrando su total apoyo a Colombia. Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial militar de las Fuerzas Militares de Colombia hace 2 semanas. Si tocan a Venezuela, tocan a Colombia. Somos una sola patria, del corazón. Lo cierto es que las repercusiones económicas pueden ser profundas. Los aranceles anunciados por Trump afectarían sectores claves como el café, las flores, las remesas, pilares de la economía nacional. Una guerra comercial con Estados Unidos podría costarle miles de millones de dólares al país y erosionar la estabilidad económica en plena antesala electoral. La relación en seguridad entre Colombia y Estados Unidos se traduce además en aproximadamente 450 millones de dólares anuales que se usan para garantizar horas de vuelo, helicópteros, aviones, repuestos de las aeronaves, entrenamientos de pilotos, combustibles para buques de la Armada, software de inteligencia, entre otras cosas. Además, la suspensión en la ayuda de los recursos de cooperación tiene un riesgo entre un 60 y un 70%, entre 270 y 315 millones de dólares.